Me cortó el video. Esos juicios van a poder determinar si las acciones que nosotros implementamos van a ser aprobadas o no van a ser aprobadas. Al conjunto de todo esto se lo conoce como comportamiento práctico moral. Bien, estos tipos de comportamientos se vienen dando desde hace muchos años. Imagínense en que, como os dije, a veces cuando implementamos acciones, eso representa consecuencias sobre una persona. Es decir, desde que el hombre convive con otra persona, desde esos tiempos ya se va dando estos tipos de comportamiento. Después lo que vimos fue el tema de la reflexión. Muchos años después, miles de años después, se comenzó a reflexionar sobre esos tipos de comportamiento que nosotros teníamos. Entonces, cuando ya hablamos de reflexión, ya no estamos hablando más de lo que sería la práctica moral, sino que ahora estamos hablando, cuando involucramos la reflexión, de la teoría. ¿Bien? Pero ¿qué tipo de teoría es? Sería un comportamiento teórico, puede ser moral o ético. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Cuando nosotros ya implementamos la reflexión, ya dejamos de hablar de lo que sería práctica moral y comenzamos a hablar de lo que sería comportamiento teórico, moral o ético. Y por último, hay que poder diferenciar dos factores, hay que poder diferenciar dentro de este comportamiento. Cuando hablamos de práctico moral y cuando hablamos de teórico ético. Bien, si ustedes ahí en la guía, creo que es una de las últimas hojas, van a poder observar que Aristóteles daba algunos ejemplos como para poder diferenciarlos. Y uno de esos ejemplos que él daba justamente decía que la teoría ética, el teórico ético, hace referencia a generalidades, mientras que la práctica moral se refiere a circunstancias específicas, ¿sí? Es decir, concretas. Por ejemplo, dentro de lo bueno, si se quiere definir lo que es bueno, debemos hacer primero una investigación y podemos decir que ayudar es parte de ser bueno. Eso diría la ética. Bien, el teórico ético diría eso. Pero ahora vamos a poner una situación concreta, una situación particular. Supongamos que alguien me pide a mí que lo ayude a delinquir. Bien, bueno, pienso yo, según la teoría de lo ético, ayudar es bueno. Pero esta es una situación particular, entonces lo debo analizar desde la moral, desde el práctico moral. Me fijo, a ver, las circunstancias cuáles son. Robar está mal, ni por más que me diga que yo lo ayude, que ayudar es bueno, esta circunstancia ayudar es malo. Bueno, ese fue un pequeño ejemplo para que ustedes puedan diferenciar cuando hablamos de uno y cuando hablamos de otro. Más que nada les doy este ejemplo para que aquellos que tenían dudas sobre cómo realizar el trabajo práctico ese que les di, no era un trabajo práctico, sino la tarea, lo puedan hacer. Por último, quiero comentarles que en el PDF que les comparto en esta clase, fíjense en que si bien creo que deben ser unas 9 hojas, 10, no tienen que comenzar a leer desde el principio. Lo que yo hice fue agregar la información a ese PDF. Entonces ustedes van a la página número 5 y fíjense en que ahí continúa el texto. Vamos a seguir con el mismo tema. Ustedes lean el archivo y si tienen alguna duda después de leerlo, voy a crear una carpetita en donde me van a poder hacer sus consultas. ¿Está bien? Saludos.